Sería imposible vivir en un mundo donde gobierne la anarquía, o donde un ser todopoderoso elija el destino de su pueblo, quizás de una peor manera, bajo el yugo de la dictadura. Este es un país que tiene sed de agua y sed. Señor, que vean los medios de comunicación. En este momento hay detonaciones. ¡Me han provocado! Esto es una guerra y yo no sirvo. La voz de Dios es la voz del pueblo, y este debe gobernarse a sí mismo a través de sus legisladores, personas como ellos que conocen sus necesidades y penas, representantes dignos de la confianza de sus iguales. Los asambleístas. Pero, ¿qué tanto conocen los jóvenes de hoy sobre el tema? Payasos. Mentiras. Personas de pantalla. Medio por el cual puedan robar. Es como que el lugarcito donde se reúne gente para ver cómo nos joden. No. Democracia. Todos son unos mentirosos. No cumplen nada de lo que dicen. No sé mucho acerca sobre esas cosas. No hay problema. Después de años de un Ecuador oprimido por la dictadura, en 1979, bajo la presidencia del abogado Jaime Roldós, se genera el retorno de la democracia, por lo cual se crea el Congreso Nacional, organismo que regirá desde este momento las funciones legislativas del país. Sin embargo, después de 28 largos años, cesaron sus funciones. Disolverlo fue una de las promesas de campaña del entonces candidato a la presidencia, Rafael Correa. Cuando llegó al poder, convocó un referéndum y el pueblo reaccionó de manera positiva a esta causa. Triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Una revolución política estaría por suceder, con el fin de salvaguardar la democracia. Se abre paso en historia la Asamblea Constituyente. La Asamblea es, por lo tanto, la mayor expresión de la democracia, y en ella sus representantes deben, ante todo, cumplir con el deber sagrado de servir a la patria y servir a sus ciudadanos. Desde mi punto de vista se ha perdido una democracia interna, se ha limitado de alguna manera las tareas de legislar y de fiscalizar que tenía el Congreso anterior. No debemos confundir la Asamblea Constituyente con la Asamblea Nacional, puesto que la primera se encarga de la elaboración de una nueva constitución, mientras que la nacional tiene su sede en la ciudad capital. En el Palacio Legislativo cumple las funciones de legislar. ¿Y qué es legislar? Hacer las leyes, revisar las leyes, analizar las leyes. Las leyes son instrumentos de política pública, es decir, pueden ser instrumentos de política económica, de política social. Las leyes se basan siempre hacia la necesidad que requiere el país. Dejemos el pasado atrás. Bajo ese lema trabajaron 130 miembros de la Asamblea Constituyente, desde el 3 de noviembre del 2007 al 25 de octubre del 2008. Actualmente cuenta con 137 legisladores, representantes de más de una decena de partidos políticos, de los cuales 59 asambleístas son mujeres y 78 varones, marcando firmemente una diferencia con el Congreso en cuanto a la participación de la mujer en la política ecuatoriana. He sido la primera bachiller en ocupar la presidencia de esta asamblea. Creo yo que ese es un número exagerado e innecesario. Las grandes democracias como Estados Unidos, por ejemplo, eligen 2 senadores por estado, sin importar el número de sus habitantes. Esto permite una mayor movilidad en el Congreso y evita mafias que van a pulular por puestos o por acuerdos parlamentarios que terminan traicionando la voluntad del pueblo y vendiendo sus conciencias. Siempre hay una diferencia, ya no tan grande como antes, pero siempre hay una diferencia un poquito mayor a favor de los hombres. Pero la Constitución establece la paridad y eso es lo que tratamos de hacer cada día. Y sin duda, la mujer ha alcanzado una posición muy importante.
Fue precisamente en este lugar, Montecristi, Manabí, donde 100 asambleístas provinciales, 24 nacionales, 6 pueblos migrantes de América Latina hicieron historia al crear una nueva constitución, derogando así la de 1998. Que todos los ecuatorianos queremos que se haga estamos justicia. dispuestos a luchar para mejorar la calidad de la educación. Vamos a recuperar la patria. Le pertenece al pueblo. La Asamblea cuenta con un presidente, el cual ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos. En el caso de faltar el primer y segundo mandatario de la nación, debe tomar la presidencia de la República. Este cargo es electo en el referéndum, pues el asambleísta con más votos se constituye el primero al mando. La preparación, la experiencia, en general la capacidad que tenga un ciudadano que aspira a ser legislador es pues un pilar fundamental para poder desarrollar pues un trabajo en buena manera y obviamente estar a la altura y cumplir las expectativas de todos los ciudadanos. En las manos de los asambleístas está crear nuevas leyes que beneficien al país, en donde se presenta un proyecto de ley. Es calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Pasa por 2 debates, la aprobación del Pleno, 2 objeciones donde se reformula la ley, se obtiene un texto definitivo y se hace un registro oficial. Bueno, las decisiones en la Asamblea se toman siempre por mayoría, no, siempre por mayoría. La mitad más 1 es la mayoría, pero hay mayorías calificadas. Para el caso, por ejemplo, de una reforma a la Constitución se necesita los 2/3 de la Asamblea, que hay una mayoría, pero casi total. Y luego, pues, si ese fuera el caso, la Constitución establece que tiene que hacerse una consulta popular. Es decir, el mandante final es el pueblo ecuatoriano. No importa que tengas 18 años, 19 años o que tengas 40, 45 años. El principal objetivo es servir de corazón y servir con pasión. La política está todos los días en las calles. Todos los días la política está en nuestras vidas. Todo hombre honesto puede elegir y ser elegido. Pero es evidente que no necesitas un título universitario. Bueno, el ejercicio de la Asamblea no es fácil. Obviamente, el estar empapado con la problemática nacional, el conocer cuáles son verdaderamente los puntos importantes que reformar de una ley o de varias leyes, son los primeros retos a los que se enfrenta un asambleísta. No obstante, el proceso para que un ciudadano común llegue a ser elegido es extenso y consiste en saber vender una imagen que inspire confianza a todo un pueblo. Dicen que los jóvenes no nos interesa la política. Lo dije en el proceso electoral. Que no tenemos experiencia, que somos rebeldes e individualistas. Aprende a preguntar como periodista. Para pedirle a usted, señor presidente. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos interesa nuestro futuro. ¿Por qué ahora? Y que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Vamos a recuperar la patria. ¡Este Ecuador no lo para nadie! Creo que juntos estamos haciendo nuevas cosas para mejorar nuestro hogar y nuestro país. Ni uno había leído la ley. Este es un Porque tenemos las ganas, las energías y nunca dejamos de soñar. Porque somos jóvenes y actuamos. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!